quiero darles la bienvenida a este segundo certificado. Voy a dar los lineamientos, voy a dar la pauta, voy a dar todo lo que tenemos que entender de ese segundo módulo para que ustedes entiendan en lo que estamos y hacia dónde, bueno, lo que vamos a aprender y hacia dónde vamos a estar una vez que nosotros salgamos de este certificado. El primer módulo fue Java Fundamental. Ok, tenemos Java Fundamental, que fue el que ustedes cursaron, ¿verdad? Vieron Alice, vieron Greenfoot. Ok, dice no puede ser usuario, pero ok, entonces no se preocupe Fernando, usted ponga, yo le voy a ayudar con su nuevo usuario, no se preocupe, ok, no se preocupen ustedes. Ok, entonces retomando, todos de aquí ya pasamos Java Fundamentals, ok, todos nos llegó, descargamos un certificado, si no, pues en el transcurso pues vemos cómo podemos gestionar eso, ok, pero todos hasta aquí tenemos que tener sí o sí nuestro primer certificado de Java. Lo segundo es Java Foundation, así se llama, Java Foundation. Java Foundation, chicos, básicamente es el reforzamiento de lo que se mira en el primer módulo. ¿Por qué? Porque básicamente se abarcó la sección 2, la sección 3 y parte de la sección 4 para dos lenguajes que, mejor dicho, dos programas que no eran tan relacionados con la programación. Entonces solo tuvimos el 4, el 5 y el 6, creo yo, para empezar a ver lo que es la programación ya sea en Eclipse o en NetBeans. ¿Ok? Entonces, por eso es que aquí lo retomamos. ¿Ok? Porque aquí ya no vamos a ver ni Alice, ni Greenfoot, nada de eso. Aquí vamos a programar, ya sea para NetBeans, Eclipse. ¿Ok? Y le voy a enseñar también a cómo programar para Visual Studio Code. No sé si se les enseñaron. ¿Se les enseñaron? ¿Sí? ¿A programar para Visual Studio Code en Java? ¿No? No creo. No, no es posible. ¿Por qué? Ok, entonces no se preocupen. Entonces, yo sé que todos los que estamos conectados acá, que son las 50 personas que estamos conectados aquí, ok, vamos a pasar 50, fuerte, tengo los 50 personas. Entonces, vamos a pasar a lo que es Java Programming. Ok, Java Programming. Ok, entonces Java Programming, chicos, también dura entre 3 a 4 semanas aproximadamente, casi un mes. Ok, de aquí nosotros terminamos a finales de noviembre. Menos, a mediados de noviembre estamos terminando. Ya para mi cumpleaños estamos finalizando. Creo que espero no pasar un cumpleaños en clases, espero, no sé, no tengo esa noción, ¿verdad? Pero si nos agarra, no se preocupen. Entonces, esos son los tres módulos, ¿ok? Yo llegué hasta el número 4, que es inteligencia artificial, ¿ok? Programación con Java, con inteligencia artificial, ¿verdad? Es un curso que me encantó bastante, chicos. Entendí el mundo justamente antes que fue el boom de ChatGPT, de DALL-E, de Perplexity, de DOM, de todo lo que ustedes conocen hoy en día, ¿ok? De hecho, chicos, cuando yo lo llevé, yo dije, mi instructor fue de Costa Rica y allá está más avanzada la tecnología que aquí en Honduras. Es obvio que la ola de la tecnología no llega hasta nosotros hasta las últimas instancias, pero estamos poniéndonos en la vanguardia y representando nosotros, ¿verdad? Poniéndose un pasito adelante. Así que los invito, ¿verdad? A que puedan aprovechar algunas conferencias o cosas así referente a la tecnología para que ustedes se vayan entendiendo en qué posición estamos. Les va a seguir mandando push de, por ejemplo, de data mini, por ejemplo, de análisis de datos, de big data, por ejemplo, de bases de datos, programación web, etcétera, que son su fuerte, ¿verdad? Cloud, por ejemplo, cursos de Cloud, de Azure, etcétera. Entonces, que son muy buenos y consideran que ya tienen una membresía. ¿Por qué? Porque si ustedes sacan estos cursos por fuera, cuesta como $200. Entonces, ustedes tienen la ventaja de que Infop se los está dando. Entonces, es una súper ayuda, ¿verdad? De que ustedes aprendan de esta manera. Porque invertir en conocimiento es caro, chicos, es caro, y más en el mundo de la tecnología. Y lastimosamente en este país, pues no se paga como uno quisiera realmente, ¿no? Pero
pues se sobrevive. Entonces, vale, entonces nosotros estamos en este punto. Ok, nosotros estamos en este punto de acá y obviamente que yo quiero que ustedes obviamente finalicen conmigo, ¿no? Que las personas 20 personas que estemos acá, que nos comprometamos. Vamos a ver los parámetros, ¿ok? ¿Qué parámetros vamos a tener en esta clase? ¿Por qué? Porque como todo certificado tiene sus parámetros, tiene sus lineamientos y vamos a detallarlos el día de hoy para que todos estemos en sintonía y entendamos cómo hacer las reglas del juego. Ok, entonces estamos en el segundo módulo. Vamos a tener clases de 6 a 9 pm, ¿ok? Pero de estas 3 horas son de 6 a 7, de 6 a 7, de 7 a 8, de 8 a 9 son media hora, ¿ok? Por cada hora son. Entonces, nosotros vamos a tener clase. Por cierto, vamos a empezar 6 y 15 en punto, ¿ok? Por muy tarde 6 y 20, ¿ok? Ya de 6 y 20, ¿por qué? Porque siempre, a pesar de que estamos conectados virtualmente, yo entiendo personas que van de trabajo, que van en camino, y no quiero que por andar manejando, porque ya pasó una vez y se los quiero comentar, porque si me dijo mi alumno que estaba con el teléfono y manejando para su casa, entonces no quiero eso, ¿ok? Entonces vamos a dar ese tiempo para que lleguen tranquilos, si están trabajando, que se acomoden, que prendan su computadora, pongan el enlace, pongan el canal de Twitch y entren conmigo. Perfecto. Entonces, vamos a iniciar más tardar 6 y 15. Yo soy muy puntual, yo soy a las 6. Si por alguna razón, como todos tenemos sucede alguna catástrofe natural, o se va la luz, o cualquier fenómeno que no esté en nuestras manos, pues se notifica también, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, yo tengo 2 números, el del trabajo y yo siempre involucro mi personal, así que mis 2 teléfonos están ahí. Ok, entonces a las 6 y 15 por muy tarde, ¿vale? De 6 y 15 a 7 y media, ¿ok? De 6 y 15 a 7:30, bueno, vamos a hacer el score, ¿verdad? El core. Entonces, vamos a terminar la clase a las 8 y media, ¿ok? A las 8 y media porque obviamente ustedes van a tener el receso al final, ¿no? Entonces, hasta las 7 vamos a tener clases y hasta las 7 y media vamos a tener clases, ¿ok? Y vamos a dejar 1 hora para practicar, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo sé que es bien difícil, yo doy clases seguido, ¿ok? Yo no me canso de hablar, de hecho, por eso estoy queriendo abrir un canal de Twitch, por cierto, sígueme por favor, porque vamos a empezarlos a transmitir ahí. Entonces, a mí me encanta hablar y yo hablo horas, entonces a veces no me suelo como parar. Entonces, vamos a hacer ese feedback, vamos a retomarlo y pausamos ahí, ¿ok? Porque la promoción no quiero que sea también muy, como le digo, que entre a la fuerza, no, sino que entremos un concepto, lo apliquemos y entendamos. Por ejemplo, si vamos a hablar de métodos, que hagamos ejemplos donde se apliquen los métodos. Si vamos a hablar de clases, hacemos una clase, instanciamos esa clase y al final pues vemos qué resultados nos dan, pero quiero que ustedes lo practiquen, ¿ok? Porque la promoción es esa, practicar. Yo les cuento siempre a mis alumnos esta historia, se la voy a contar a ustedes, aunque suene un poquito bien reiterativo, pero cuando yo empecé a programar, chicos, cuando yo empecé a meterme en el mundo de la programación, más que todo fue básicamente en mi carrera, inicios. La programación en la autónoma, chicos, no está en la carrera de ingeniería, no está ligada directamente a la facultad. Si estuviera ligada a la facultad, pues todo el mundo pasaría rápido, ¿no? La programación 1 en la autónoma está vinculada a la carrera de matemática. Entonces, y los de matemática odian a todos los ingenieros, creo que más a los ingenieros en sistemas. Entonces, obviamente, la programación le meten matemática, le meten muchas cosas y entonces, es bien complejo, chicos. Es bien complejo. Y yo da la casualidad que yo saqué maestría en esa clase. Cuando digo que saqué maestría es que hasta la segunda vez la pude pasar. Pero yo me cuestioné realmente a un punto si realmente era mi carrera para mí. ¿Por qué? Porque yo miraba las cosas, no entendía y no sabía muchas veces de lo que hablaba el maestro.
Pero un día decidí, no, tengo que entender, tengo que aprender realmente esto porque me interesa. Y de hecho, en ese momento estamos aprendiendo lo que es C++, me acuerdo. Y después pasaron a hablar un poquito de Java. Por eso es que es muy importante Java, chicos, porque siempre en algún punto de su vida se lo van a encontrar. ¿Ok? Ya sea en sus trabajos, en la universidad o en un proyecto personal. ¿Por qué? Porque ya van a ver que al final van a implementar, por ejemplo, la parte de análisis y diseño o en la parte de bases de datos, van a empezar a encontrar de que es el mismo análisis, pero con diferentes sintaxis, ¿ok? Entonces yo me mentalicé y dije, no, voy a agarrar agarré el manual que nos daba en un folleto donde había muchos ejercicios de clase y bien explicados y todo. Me iba a meter casi todos los días, chicos, al laboratorio, porque en ese caso yo soy una persona de escasos recursos, ¿verdad? Entonces me iba a meter al laboratorio a replicar esos ejercicios, ¿ok? Yo los copiaba tal cual, ¿ok? En consola. Y yo miraba el resultado y comparaba el resultado con el resultado de la respuesta, obviamente, del manual, ¿verdad? Y así me daba cuenta yo que si borraba algo, entonces no salía, o si quitaba o si cambiaba los resultados, un parámetro, entonces cambiaba. Entonces ya entendí, entonces esto es así, así. Entonces ya entendía el ciclo, o sea, ya entendía el porqué a todo. Entonces me encantó y empecé a agarrarle amor a la programación. Entonces yo entendí de que hasta que no nos sentemos y hasta que no lo hagamos y repliquemos, no se nos va a caer como esa chispa, ¿ok? Y aquí, fijo, todos tenemos que saber salir aprendiendo, por ejemplo, lo básico, ¿ok? Ya tenemos que saber, por ejemplo, qué es un diagrama de flujo, que es una prueba de escritorio, ¿ok? Por ejemplo, que son... que son del primer módulo, que yo siempre, antes de empezar, también doy un repaso, obviamente para las personas que no saben nada. La programación ya está hecha para cualquier persona. Tuve alumnos, ¿verdad?, que son ya de edad y no hay edad para la programación. Uno puede aprender a programar a los 14 años como puede aprender a los 50. Siempre hay algo para aprender de parte de esto, así que no hay un límite, ¿ok? Y siempre se aplica en la vida real. Por ejemplo, sentencias de control, de diagramas de flujo, pseudocódigos, pruebas de escritorio, saber también los operadores lógicos, aritméticos, relacionales, o sea, todo tenemos que manejarlo, todo eso. ¿Ok? Si no, no se preocupen, vamos a ir viendo, repasarlo. ¿Ok? No se preocupen. Entonces, la temática, retomando esto, ya contándoles esa historia, pues fue la vez que estudié como demasiado y pues pasé la clase con buena nota porque obviamente le agarré al hilo todo, ¿ok? Entonces quiero que ustedes hagan lo mismo. Entonces acá, chicos, pues vamos a tener en el tiempo, ¿ok? Vamos a dejarlo antes de finalizar esa réplica para que todos ya obviamente aprendamos, ¿no? Eso con referente al horario de clases. ¿Vale? ¿Todos claros hasta aquí con eso? ¿Sí? Perfecto. Entonces, lo siguiente, ¿cómo vamos a hacer las transmisiones? Nosotros vamos a conectar por Meet, ¿ok? Por Meet a través de este mismo enlace y también voy a estarlo transmitiendo, ¿ok? Transmitiendo por una plataforma que se llama Twitch, ¿ok? Esta plataforma se basa en streaming, directos, hay juegos, hay podcasts, hay lo que sea, ¿ok? Van a encontrar de todo, pero yo me enfoco en la parte educativa, ¿vale? Para que este conocimiento no solamente se quede con nosotros, sino que también lo podamos compartir y replicar a las personas. A mí me parece súper cool, ¿verdad? Que otras personas estén aprendiendo esto mismo, aunque ustedes se van a llevar el certificado, las otras personas solo se van a llevar el conocimiento. Vale, aunque no se conecte nadie, pero vale, lo importante es que quede ahí, ¿vale? Y que la gente lo aproveche, y que en dado caso quiera aprender a programación en Java o bases de datos, pues ahí está, ¿vale? Entonces vamos a transmitir por esas plataformas. Yo les voy a hacer llegar el link, por si ustedes me quieren ver, pues voy a estar ahí, voy a estar reaccionando y voy a estar haciendo la clase diferente, ¿ok? La plataforma. ¿Cómo vamos a hacer la plataforma? Miren, chicos, esta es el mundo, la educación ha cambiado y ha revolucionado tanto que hoy podamos tener un Meet, ¿verdad? Así, ¿ok? Desde la comodidad de nuestra casa no ocupamos tener un lugar físico para poder aprender algo, ¿no? Si de hecho, el hecho de que yo esté, aprovechen el hecho de que yo esté detrás
o sea, detrás para hacer consultas, interrogantes, ¿ok? ¿Por qué? Porque todo está en internet, ¿ok? A través de cursos, videos, o sea, uno puede aprender. ¿Qué ventajas tienen ustedes? Como les comento, van a tener consultas de forma inmediata, van a tener asesoría personalizada, que es lo que ofrezco yo con ustedes, van a tener acceso a un certificado, a una plataforma, van a tener acceso a material, ¿verdad? De Oracle Academy directamente, si se lo explicaron en el primer módulo, excelente, se lo estoy volviendo a explicar nuevamente, y van a tener recursos ilimitados, chicos. Eso es lo bueno y eso es lo que le diferencia con los demás, ¿no? Y esa es la diferencia también en que existe en que alguien quiera ser autodidacta y aprenderse a ponerse a estudiar por sí misma, ¿verdad? Que no es nada malo, ¿ok? Eso es muy bueno, de hecho. Si de hecho nosotros tenemos que estar innovando y aprendiendo constantemente en el mundo de la tecnología, son como los médicos, tienen que aprender una nueva enfermedad que salió, o algún síntoma o algo referente al cuerpo y tiene que estar innovando y creciendo, aprendiendo constantemente. Así es el mundo de la tecnología. ¿Por qué? Porque si ustedes miran la brecha, pues va creciendo esporádicamente conforme pasan los años, ¿no? Entonces, que nadie los quiere engañar, ustedes van a estar empezando y ya van a saber, van a tener una noción de lo que se está hablando, ¿vale? Entonces mi metodología es, yo no obligo a nadie a estar puntualmente de 6 a 9. Creo que todos ya somos muy grandes, ya todos nos comprometemos, tenemos responsabilidades, como les digo, y cada quien es el compromiso, no conmigo, con ustedes mismos. ¿Por qué? Porque el mundo laboral afuera, chicos, es una selva, chicos. Entonces, si usted con el hecho de que estar aquí ya la está catapultando y escuchándome a mí, ya la está catapultando un paso adelante de la competencia, ¿verdad? Lo que ustedes quieren hacer en sus vidas. Entonces, yo les aconsejo eso, ¿ok? Si ustedes lo quieren aprender por aprender sin nada más, está excelente también, ¿ok? Pero ya es una ganancia para ustedes y eso hay que dejarlo claro. Entonces, es una inversión en tiempo, ¿ok? Entonces, quiero que lo sepan aprovechar. Entonces, por eso es que yo, al final, mis alumnos tienen un índice bastante alto de aprobación porque yo no solamente soy su instructor, sino que soy ese coach que los va a motivar y les va a decir, ok, estás quedándote, ponte las pilas, tienes que darle, te doy tiempo, te doy esto, te doy lo otro, te doy las herramientas, te doy todo para que puedas finalizar el curso. Y si ustedes se fijan, no es solo de comprometerse consigo mismos. Yo no les pido un proyecto o una tesis o que encuentren la cura al cáncer, no, no. O sea, les pido algo más que compromiso con sí mismos, ¿no? En aprender, no conmigo, no con los demás. ¿Por qué? Porque al final ustedes van a darse cuenta de que esto, como les digo, los va a llenar más de muchas otras riquezas, ¿okay? Que pueden no ser económicas, sino que eso es lo más invaluable que puede haber. Entonces, hasta ahí. Y la plataforma, como ya lo vieron al principio, pues ustedes al final de terminar todo el 100%, pues descargan ahí mismo el certificado, que por cierto, ya les van a lanzar el segundo certificado de Infop. Entonces, la plataforma 100%. Vale, la asistencia, de hecho, la asistencia para Infop, la asistencia para Infop, sí, como les digo, es obligatoria, pero yo pues sigo sin creer en eso. ¿Por qué? Porque cada quien puede aprender a su ritmo, tiene diferentes formas de aprender, puede que tenga también sus diferentes tipos de tiempo, ¿no? Entonces, con que avancemos a la plataforma y tengamos esa concurrencia, ¿es muy importante la asistencia? Sí, ok, pero hay un video que ustedes pueden ver también, ok, así que, pero siempre recomiendo estén en la clase por cualquier duda, consulta, interrogante que no tengan algo, y sí recomiendo porque la programación es que si pierden un día, al siguiente puede que avancemos mucho y nos hayamos perdido un poco. Entonces, yo recomiendo mejor que nos conectemos, ¿ok? Tenemos dos plataformas, tanto Twitch como Meet, así que no hay excusas, ¿ok? Podemos estar viéndoles desde la tele sin ningún problema, ¿ok? Entonces, no sé qué más herramientas hay, creo que les voy a empezar a subir a YouTube para que ustedes puedan, ¿verdad? Tener mucho más alcance, ¿verdad? Con las clases y no haya más pretextos para aprender, ¿verdad? En este cerrar el 2023
con buen pie, ¿no? De buena forma. Ok, entonces ya dije el horario, ya dije los canales donde se va a transmitir, ya vamos a hablar un poquito más de la plataforma, ya les mencioné la asistencia, que va a ser ese documento que se lo puede estar compartiendo día con día y que ustedes van a estar anotando su asistencia. No sé si me escapa algo más. Ok, ¿cómo hacer la evaluación? Okay, la evaluación va a ser 100% plataforma y 1000% práctica. Cristian, ¿pero qué es eso? ¿Por qué 1000% práctica? No entiendo. es que ahí está todo, chicos. Ustedes pueden hacer la plataforma, es más, la pueden terminar mañana y mañana mismo tienen el certificado. Pero la práctica, ahí está el conocimiento de lo que ustedes hacen. Es más, hoy mismo que les habilita pueden tenerle allá. Pero a mí no me sirve eso. Por eso es que le puse el 1000% a la práctica. ¿Por qué? Porque yo prefiero contratar a alguien que me sepa desarrollar un módulo de CRUD, por ejemplo, en Java, que alguien que me dé un certificado y que no pueda programar. No sé. Un certificado no les da la constancia de que saben algo, chicos. Es como un certificado. A mí como ingeniero de sistemas, yo me gradué en el 2019, a mí solo me acredita que yo me gradué. Y lo saqué no por mí, sino que por mi papá, por la presión social porque yo soy más emprendedor, yo soy más autodidacta, entonces, por pura satisfacción, porque no podía ni con mi vida, porque estaba trabajando y estudiando, entonces ya se imaginan para los sacrificios, ¿verdad? Pero créanme que yo soy más de los que, prefiero hacer que tener como algo que no está bien, o sea, no digo que no está mal, ¿verdad? Es más, es muy bueno, ¿verdad? Porque te da estatus, entre otras cosas que le da un título, ¿verdad? Pero en mi parecer, me parece más una persona que yo pueda pues aprender de ella y que obviamente pueda aprender también de mí, ¿no? Entonces aquí todos somos un equipo, somos 20 personas que vamos a formarnos un equipo, ¿vale? Entre todos nos vamos a apoyar. Si alguien no sabe algo, pues en el grupo puede apoyarse en el grupo y pues comentar de la mejor manera, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final les va a beneficiar. Es como cuando uno saca las clases últimas, que apoya a los compañeros para que puedan aperturar una clase y esa clase les abra otra. Entonces, así es, básicamente esto, que al final el objetivo sea que todos podamos salir, ¿no? Si ustedes quieren al final, pues yo les doy una intro a estos módulos que sé que les va a gustar. Lastimosamente yo no manejo la distribución, ¿verdad? Para decirles, mira, yo voy a llevar el tercero, sino que eso es un rifón, me dicen, vas a dar tal, punto. Entonces, en este caso, pues me tocó Java, el segundo módulo nuevamente, y esperemos que el fin de semana pueda dar bases de datos. A mí me encanta dar bases de datos, de hecho disfruto dar esa clase porque hay mucha tela por cortar ahí, ¿okay? Y muchas experiencias que han salido de ahí, al igual que la promoción en Java. Así que la evaluación 100% plataforma, 1000% práctica, ¿ok? Pero también algo muy importante. Algo muy importante que no se me olvide también es que los viernes vamos a hacer Meet. ¿Ok, Cristian? ¿Qué significa Meet? ¿Ok? Que vamos a discutir lo que se ve en la semana. Tenemos 4 Meet y quiero que los aprovechemos bastante. Vamos a tener un espacio todos en el cual vamos a discutir nuestras interrogantes, porque puede que hayan salido interrogantes y que no las hemos dicho en la clase, porque quizás nos dio pena preguntar o quizás no entramos y queremos ponernos al día en algo. Entonces vamos a ocupar una hora exactamente para poder, ¿verdad? Discutir todo eso, ¿vale? Entonces los viernes van a ser los viernes de Meet y después vamos a continuar con algún tema pendiente para hacer una asignación el fin de semana. No se preocupen, yo no hago tareas, así que no creo en las tareas, creo en las investigaciones propias. Si yo les digo, chicos, esto les va a servir, por favor, tómenlo en cuenta. Entonces ahí es cuando ustedes, ahí sí, ¿verdad? Indagan y como investigan por sus propias partes, ¿verdad? Y qué otra cosa muy importante, creo que vamos a poder manejarlo también en base a una plataforma. Creo que hasta el otro, no sé si esta promoción a partir de la otra, creo que vamos a tocar un poco también la plataforma de Infop. Entonces eso está por confirmarse, ¿ok?
Si no, vamos a seguir siempre con la plataforma de Oracle, o ambas, ¿ok? Al mismo tiempo. Entonces yo le puedo confirmar todavía eso. A ver, ¿qué más, chicos? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Que no se me olvide. Y la evaluación, la asistencia, la plataforma, las transmisiones, estamos bien. Ok, hasta aquí todas preguntas. Preguntas hasta aquí. Nada más. Preguntas. Todo cheque. ¿Entendimos todos? Un ok todos por favor en el chat si entendimos. Un ok todos por favor en el chat. Quiero ver 22 chats por favor en el Nelson, Anthony, Cristian, José, Milgia, Garay, Naum, excelente, Vane, Fernando, Josué, Claudia, Byron, perfecto. Excelente chicos. Entonces estamos listos chicos, estamos más que preparados. Así que, ¿qué necesito de su parte para el día de mañana? Ok, mañana vamos a arrancar. Okay, hoy quiero solamente quedarme hasta aquí para que entendamos esta parte de la instrucción. Hijo, viene entrando y vamos saliendo nosotros, ¿cómo es posible? De hecho chicos, yo cada año actualizo mis certificados. Quizás se les comparte en un repositorio para que ustedes vean que a veces están cambiando los modelos y ahí ponen tienen un código. Entonces, para alguien que lo quiera validar o autenticar, entonces ustedes lo pueden hacer perfectamente. Pues. Entonces, le voy a comentar y con eso cerramos. Le voy a comentar un poquito. Esta parte de la programación en Java, que es de este segundo módulo. Mañana vamos a enfocar, chicos, en la clase 100%, ¿ok? Y ojo aquí, chicos, también voy a estar transmitiéndolo ya directamente en la plataforma de Twitch. Ahí voy a estar en punto de las 6 para que ustedes me sigan, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacer la temática? ¿Cómo hacer la temática el día de mañana? Pues vamos a empezar a hablar de la introducción, ¿ok? De la que ocupamos, ¿verdad? En esta parte de aquí no voy a indagar mucho en la historia porque creo que ya se les he mencionado, pero sí vamos a hacer algunas configuraciones, ¿ok? Les voy a enseñar cómo, qué herramienta vamos a utilizar o qué IDE más que todo. No sé si recuerdan a alguien que es un IDE. ¿Recuerdan que es un IDE, chicos? Working is the front, ahí se extendió un poquito, ¿ok? Pero sí, es un entorno de desarrollo integrado, correcto. Así es. Entonces, por cierto, Jonathan fue el alumno mío, ¿verdad, Jonathan? El primer módulo. Ah, qué excelente, Jonathan. Ah, qué excelente. Vamos a tener un buen compañero acá. Así que qué bueno que esté aquí y que va a aprender más, ¿verdad? En este segundo módulo. Entonces, bueno, bienvenidos a las personas que ingresaron. Y pues como les comento, vamos a hablar el día de mañana de la inducción, del curso, que nos espera, que vamos a hacer, que vamos a sacarle un mayor provecho, ¿ok? A la programación. Entonces, si ustedes se fijan, ya solo está enfocado, vamos a aprender dos herramientas más. Vamos a aprender lo que es la programación tanto para Visual Studio Code, no es un IDE, pero es una herramienta que ustedes pueden utilizar, ¿verdad? Para poder programar. De hecho, es el que se utiliza a nivel mundial en el mundo de la programación para otros tipos de lenguajes también. Así que les va a ayudar también. Okay, está bien que se vayan familiarizando con ese super editor de texto que le digo yo. Okay. Y también vamos a ver los otros dos IDE que son Eclipse y NetBeans. Okay. Creo que Eclipse ya lo vieron, okay, pero también vamos a ver NetBeans, que son dos herramientas similares. Que cambia un poquito la apariencia nada más, ¿ok? Pero son exactamente las mismas. Entonces, ¿qué nos espera? Pues vamos a ver un poquito, como digo, el día de mañana, vamos a hablar de la introducción, vamos a ver un poquito del desarrollo de software. Esa es una parte muy interesante que lo repiten también en el tercer módulo, pero solamente se da unas cuantas secciones, no es que, perdón, solamente la mitad de una sección, pero es demasiado importante, chicos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la parte de desarrollo de software mucha gente lo omite, ¿okay? Y eso es lo primero que uno hace cuando va a empezar un proyecto, la parte del desarrollo de software, ¿okay? ¿Qué hace mi programa, por ejemplo?
análisis, aquí se implementa mucho el análisis y diseño. Las personas que llevan análisis y diseño entienden de que tenemos que formular, por ejemplo, un proceso de desarrollo de software, ¿verdad? Aplicando una metodología ágil. Entonces vamos a hablar de todo eso. Vamos a tener una clase bien interesante, ¿ok? Antes de empezar a programar. Y por aquí tenemos los tipos. Ya empezamos en la tercera sección y empezamos a hablar de un poquito de los tipos de datos, ¿vale? Que es una variable, los datos numéricos, los datos textuales, y por ahí vamos a hacer algunas prácticas, ¿ok? Entonces esta sección 3, pues rapidito la vamos a ir abarcando, ¿vale? Al igual que esta sección 1 y 2, creo que hasta la sección 3 vamos a irlas abarcando la otra semana de una forma pues pausada y detenida, donde sí le vamos a meter bastante en esta parte de aquí, que es los métodos en Java, ¿verdad? Métodos, por ejemplo, chicos, por ejemplo, vamos a dar ese repaso por acá, ¿ok? Vamos a dar ese repaso para que nos vayamos a meter esa idea del todo, del concepto del todo, le digo yo, ¿ok? Porque así es como funciona Java. Okay, entonces imaginémonos que esta es nuestra plantilla de programación. ¿Okay? Entonces, pero quiero que estemos enfocados porque lo voy a contar como que si fuera una historia. ¿Okay? Entonces pongamos atención a esta parte porque este es el core. Cuando digo que es el core, es el todo. ¿Okay? Lo más importante y lo principal. ¿Okay? Entonces imagínense, chicos, que ustedes quieren programar algo, ¿no? Ustedes quieren programar, obviamente tienen que tener primeramente la idea, ¿vale? La idea en su mente de qué es lo que van a implementar. Los principios de la programación dice que tiene que estar documentado, tiene que tener requerimientos, tiene que tener obviamente un equipo, que tenga diseñadores, que tenga un project management, el equipo como tal, ¿okay? Y ustedes son los desarrolladores. Entonces ya teniendo todos esos requisitos y todo, entonces ya vamos a pensar ya, cómo vamos a programar. En este caso, pues nos toca programar en Java, ¿okay? Entonces vamos a hacer un esquema, ¿okay? De cómo funciona Java como tal, para las personas que quieren hacer un review, ¿okay? Un entorno. Entonces, empiezo. Entonces, yo para empezar a programar en Java, digo, bueno, me toca programar en Java, perfecto, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo primero es identificar qué herramienta voy a utilizar, ¿ok? Entonces cuando digo, ¿qué herramienta voy a utilizar? Antes de eso, obviamente, imagínense que antes de eso obviamente ya tengo obviamente mi proyecto estructurado, ya tengo mi equipo, como les estaba comentando, ¿vale? Pero voy a empezar a decir, y esto es a gustos, ¿no? Yo tengo que utilizar la herramienta, ¿ok? Porque a través de la herramienta es donde yo voy a programar, ¿ok? Si fuera web, entonces facilito. ¿La herramienta cuál va a ser? Visual Studio Code. Perfecto, ahí vamos a meter código. Pero no es lo mismo los programas como C++, o como Java. ¿Se puede programar en Visual Studio Code? Sí, pero podemos tener otras herramientas. Esas herramientas son los IDEs, ¿ok? Es lo que les estaba comentando a ustedes. Déjenme cambiar el idioma. Ok, esos IDEs, por ejemplo, son Eclipse y NetBeans. Ok, cualquiera de esos dos ustedes lo pueden utilizar. Ok, entonces ya abriendo cualquiera de esos dos IDEs, entonces ahí sí vamos a empezar a programar en Java. Perfecto, entonces yo tengo mi lienzo ya. Este primer lienzo, chicos, se transforma primeramente en una clase. Ok, recuerden que lo importante de la programación en Java son tres cosas: clases, métodos, objetos. Esas son las tres cosas importantes, ¿vale? Entonces, esta clase va a ser mi clase contenedora de mi método principal. ¿Por qué? Porque yo les comenté al principio de que todo proyecto tiene que tener un método principal. ¿Quién es ese método principal? Ok, ya vamos ahí, pero recuerden que todo, correcto, y eso, el método principal es main. Entonces, todo proyecto tiene que tener el método, que es un método especial, que se llama main. Ok, un método main. Ok, entonces este método principal main, pues ese va a ser como el que recolecta mi proyecto y que lo va a mostrar al final. Ok, ese va a ser como mi administrador. Pongámosle que va a ser mi administrador.
Hasta aquí, todo cheque. ¿Entendimos? Entonces, yo tengo primeramente una clase. Esa clase es la que va a englobar mi método principal. Que estemos entendiendo eso, perfecto. Entonces, vamos a irnos a caer en cuenta en que yo tengo, por ejemplo, un proyecto para, no sé, una escuela, por ejemplo, ¿ok? Y usé un registro de estudiantes. Entonces, yo tengo mi clase principal, ¿ok? Ya creada, que se tiene mi método principal main, perfecto. ¿Ok? Hasta aquí estamos bien. Eso es donde se tiene que empezar, ¿vale? Entonces, yo voy a crear otras clases, ¿ok? Voy a crear otras clases, ¿vale? Me voy a poner por acá, las voy a poner acá chiquititas, ¿ok? Para que entendamos ese concepto, ¿ok? Entonces, yo voy a tener otras clases, que esas clases a su vez van a tener métodos, ¿ok? Pero esos métodos van a ser propios de cada una de esas clases. Entonces, por ejemplo, voy a poner acá la clase alumno. La clase alumno. Esto es un ejemplo para que me entiendan el concepto general. ¿Ok? Van a tener subclases, obviamente, como lo dice el compañero. Perfecto. Entonces, esas van a tener, como lo dijo el compañero Jonathan, esas subclases van a tener sus propios constructores. ¿Qué es un constructor, Cristian? Un constructor es básicamente un método que se llama igual que la clase principal, o sea, que su clase. En este caso, por ejemplo, alumno sería, el método alumno sería su constructor. ¿Ok? Método alumno, le voy a poner acá para que se entienda. ¿Ok? Método alumno. ¿Ok? Entonces, este método alumno, pues, tiene sus mismas, lo puse así para que se entendiera, ¿ok? Pero es public class, obviamente, alumno, o sea, eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que miren el concepto, el todo, ¿ok? Entonces, y cómo funciona como tal Java, porque así es como funciona siempre. Y así va a funcionar toda la vida, creo yo. Entonces, perfecto, tenemos la clase alumno. Voy a poner otra clase aquí. Ok, voy a poner otra clase aquí que se llame la clase docente, vaya, por ejemplo. Voy a poner otra clase por acá y acá se va a llamar la clase docente, que me va a registrar la clase docente. Ok, perfecto. Ok, entonces aquí tenemos también nuestro método constructor, que es docente. Ok, perfecto. Perfecto, entonces, listo. Ok, entonces, qué interesante pasa, o sea, qué de bueno pasa aquí. O sea, qué interesante cambia esto. Lo interesante de todo eso, chicos, es que estas subclases, ¿ok? La magia está aquí, chicos. Pongan atención, porque esta parte es la más épica de todas. Entonces, todos atención, porfis. Porfis. Entonces, ¿dónde sucede la magia de la programación orientada a objetos? Vamos a poner por otro color. La magia sucede en que estas clases que están acá, ¿ok? Estas clases que están acá, se convierten en objetos. ¿Ok? Esta clase alumno, ¿ok? Obviamente puede que también tenga sus otros métodos, ¿verdad? Como por ejemplo, recuerden que un objeto, una clase se convierte en un objeto, pero esa clase tiene sus propias propiedades, que esas propiedades vendrían siendo sus métodos. Hasta aquí. Me pauso aquí para que entendamos esa forma de pensar. Cada clase se convierte en un objeto, ya lo vamos a ver cómo se convierte, ¿verdad? Y esa clase internamente tiene sus propios, ¿cómo les podría decir en otras palabras? Sus propios comportamientos, sus propias funciones, sus propias características, se podría decir también. Por ejemplo, un alumno que tiene un nombre, tiene un apellido, tiene un número de identidad, tiene tal, ¿ok? Entonces, atributos también se podría decir. Y esos atributos o características se convierten en métodos. Easy. O sea que los métodos
es la manera en la cual nosotros vamos a poder acceder a esa información de ese alumno. ¿Ok? Pero no solamente eso, Cristian, también tiene funciones. Pero una función podríamos también decir que es un método, ¿no? Entonces, ¿qué funciones tiene? Pues un alumno puede correr, puede pasar una nota, llevar una clase, un alumno puede comer, caminar, saltar. Entonces no solamente tiene atributos, tiene propiedades, ¿entienden? Tiene funciones que hacer ese alumno. Entonces, también se definen en base a métodos. Super cool, ¿verdad? Hasta aquí, me estamos entendiendo. Ahora bien, ¿dónde está la magia, Cristian, acá? La magia está en que, por ejemplo, yo teniendo estas partes acá, o sea, yo defino todas las clases que va a componer mi proyecto. Si mi proyecto es de ventas, no nos vemos algo, si mi proyecto es de un sistema de registro para una escuela, entonces tengo que tener que englobar los alumnos, los docentes, la parte administrativa, la parte de empleados. Entonces yo tengo que pensar en todos esos y ponerlos en clases, ¿verdad? Para poder decir, bueno, una maestra tiene un número de cuenta, tiene un número de empleado, tiene tal. Entonces digo, bueno, pero no me sale mejor tener un alumno que es una persona, un docente que es una persona. Entonces a mí me conviene mejor tener una clase persona, una clase empleado, una clase, por ejemplo, de institución, donde tenga la institución, pues ya cambia ahí, ¿verdad? Donde tenga, por ejemplo, sus datos de institución, etc. ¿Ok? Entonces, ahí empieza la lógica, ¿ok? Pero no nos vemos largo, tenemos dos clases nada más, ¿ok? El alumno y el docente. Ahora bien, yo les decía a mis alumnos que si yo corro mi proyecto, y estas clases no están instanciadas, cuando digo instanciar, chicos, es meter el operador new, ¿ok? Entonces, para que mis clases funcionen o recobren vida, tengo que transformar esas clases, o sea, las tengo que meter dentro de mi método main, al igual que esta clase. Todas las otras clases tienen que estar dentro de mi método main. ¿Por qué? Porque si no están ahí, ¿ok? Si no están acá, es como que no existiera. ¿Ok? Es como que no existieran. Y cualquier procedimiento que hagamos en estas clases no va a existir nunca. Entonces, ¿cómo hacemos eso, Cristian? Bueno, entonces yo les enseñé que para que esta clase alumno y la clase docente existieran y nosotros pudiéramos obtener la información de cada uno de esos, dentro de mi método principal main, pues yo tengo que instanciar como objeto. ¿Cómo lo instanciamos? Bueno, primero el nombre, alumno. Después de eso, ¿qué pongo? Pongo el nombre de mi objeto, ¿verdad? Objeto, alumno. Yo siempre le pongo objeto, alumno para que se identifique que estamos tratando de una clase, ¿ok? Y esa clase se está convirtiendo en objeto, ¿ok? Y aquí viene la parte divertida. La parte divertida es que va a ser igual a new, y esa parte new es lo que lo hace ser objeto. Entonces, y le pongo alumno. ¿Ok? Entonces, esta línea de código ya lo que me hace básicamente es pasarme. ¿Ok? Lo que me hace a mí perdón, chicos. Lo que me hace a mí perdón. Ok, lo que me hace a mí, chicos, esta parte, para que lo puedan ver bien. Ahí estamos. Entonces, lo que me hace a mí, chicos, es que en mi método principal main, esta línea que ustedes ven acá, de hecho, alumno y alumno tienen que ser iguales, ¿ok? Al igual que estas dos se tienen que repetir siempre. El que va a cambiar es el nombre de mi objeto. Entonces, esas dos líneas, pues me ayudan a mí, igual que el otro. Docente. Docente va a ser igual a objeto docente.
docente va a ser igual a new docente. ¿Ok? New docente. Entonces, Cristian, entonces quiere decir de que con estos objetos que ya creamos aquí, que se llaman objeto alumno y objeto docente, yo voy a poder manipular ya los atributos y los métodos que tenga cada una de esas clases. Y así como funciona la promoción de objetos. O sea, ustedes ya pueden con esta aplicación crear proyectos grandes. ¿Ok? Siempre y cuando teniendo en cuenta, obviamente, la estructura como tal. Voy a hacer un ejemplo. Ya tenemos los métodos. Entonces voy a poner un método acá. Un método que diga caminar. Un método, por ejemplo, voy a poner un método que diga... no sé qué método, bueno, caminar voy a poner, no, vamos a poner el método de examen, vamos a poner aquí, o práctica, vamos a poner el método práctica. ¿Por qué? Porque un alumno puede hacer muchas prácticas, ¿no? Entonces vamos a hacer práctica. Entonces, para yo poder acceder a este método, ¿ok? ¿Cómo accedemos, chicos? A ver, ¿cómo accedemos ahí? ¿Cómo puedo acceder yo a este método? Sencillo, simplemente yo ya creé mi objeto, miren mi objeto alumno, entonces para yo poder acceder a este método, entonces como ya está instanciado en esta parte el objeto, entonces lo que tengo que hacer yo simplemente es hacer a través del método punto, voy a hacer objeto alumno, y a través del método punto voy a poder acceder a ese método, miren, práctica, y ahí está, y así sucesivamente con los demás. Entonces, Cristian, ¿qué es lo importante aquí entonces? Lo importante es entender de que todas las subclases, tenemos una clase principal, ¿ok? Donde tenemos el método main, que se va a ser mi administrador, el que me va a mostrar todo lo que yo programe, ¿ok? Aquí va a caer todo en esto. Si está fuera de acá, no existe, no tiene vida, ¿ok? Y otra, que estas clases pueden que tengan o no sus propios métodos. Eso ya lo va a definir según el criterio de cada uno de nosotros, ¿ok? Y para poder llamar a cada uno de estos métodos, lo hacemos a través del método punto, que es la llave, es la puerta, o sea, es la llave que nos abre la puerta a lo que tiene, o sea, nos metemos adentro. Entonces, a través del método punto. Cristian, repasemos esa parte y con eso concluimos la parte de la estructura. ¿Okay? La parte de la estructura, porque es algo que sí tenemos que sí o sí manejar. ¿Por qué? Porque es algo que se habló al principio. Ok, la parte de la estructura. ¿Cómo sería la parte de una estructura de una clase? Sencillo. Primero tenemos el paquete. ¿Recuerdan eso? El paquete. Ok. Después siguen las librerías. Ok. Después sigue el nombre de la clase. Bueno, la clase la voy a poner acá. La clase. Ok. La clase. Después tenemos variables globales. Ok. Variables globales. Ok. Después de las variables globales tenemos métodos. Ok. Tenemos métodos. ¿Qué cosas más? Dentro de los métodos tenemos variables locales. Ok, variables locales. Ok, ¿qué más tenemos, chicos? A ver, ayúdenme. Tenemos clases, tenemos las variables globales, tenemos los métodos. Ok, y por aquí podemos tener algunas, obviamente que dentro de las clases también podemos meter o condicionales, o podemos meter algunos ciclos, que los ciclos básicamente son loops, ¿ok? Algún procedimiento podemos tener por ahí, ¿ok? Y básicamente esa es la estructura, chicos: paquete, librerías, clase, ¿ok? Métodos,
¿ok? Incluido el método principal por aquí, porque podemos tener varios métodos, ¿ok? Esto se puede repetir tanto como yo quiera tener, ¿verdad? Perdón, tanto como yo quiera. Entonces, esa es la estructura, chicos, de una clase, ¿ok? Esa es la estructura de una clase en Java. ¿Entendimos? Perfecto. Entonces, los dejo con esta idea. Uy, ya me están descargando los audífonos. Los dejo con esta idea, chicos, de este repaso, ¿ok? Para que ya podamos entender todo esto y mañana, obviamente, enfocarnos en hablar, ¿verdad? Todo esto. ¿Les parece interesante estos datos, chicos? Sí. ¿Lo habían visto de esa forma general? Espero que sí. Entonces, bueno, ya dejamos este repasito, vamos para que podamos hablar el día de mañana en punto de las 6. Vamos a, como les digo, empezar un poquito tardecito para las personas que, darle tiempo a las personas que ingresen, ¿vale? Entonces, bueno, creo que por hoy estamos bien, ¿vale? Recordar, ¿verdad? Los Meet, ¿verdad? Y la transmisión en Twitch se la puede compartir por si ustedes quieren entrar a Twitch. La plataforma, no se preocupen, lo vamos a gestionar en estos días, a más tardar el viernes ya tienen que tener todos la parte de la plataforma. La asistencia es muy importante para mí, espero que también para ustedes, y siempre tienen que poner su asistencia. Las evaluaciones 100% plataforma, 1000% práctica, ¿vale? Y obviamente yo tomo en cuenta la participación, ¿vale? La participación es muy importante, chicos, para mí, ¿vale? No me gusta estar, mis alumnos saben que no me gusta estar hablando solo, ¿ok? Me gusta estar interactuando, ¿ok? Me gusta estar interactuando, ¿por qué? Porque estamos en una clase nada más que virtual, entonces yo no soy no tengo sentido, o sea, no es que no tenga sentimiento, o sea, me gusta siempre interactuar, ¿vale? Entonces, que si yo pregunté algo, que haya una respuesta. De lo contrario, paramos la clase ahí y continuamos el día de mañana. ¿Por qué? Porque me sentiría yo que no hay interés, no hay... Entonces me gustaría esa parte de interacción, ¿verdad? Que no sea solamente de un lado, sino que sean en ambas. Así que bueno, espero de ustedes solamente eso, compromiso, venimos empezando, hay que divertirnos, pasarla bien y sobre todo pues aprender, ¿vale? Que es lo que queremos hoy en día. Entonces, teniendo en mente todo esto, porfa, mañana pues vamos a empezar. Ya, vamos a hacer algunos ejercicios interesantes, les voy a compartir un repositorio para que ustedes hagan lo mismo que yo. Ok, se lo puede compartir al WhatsApp también, todo el código que yo haga y usted le digo, bueno, esta es la réplica de la práctica en esta hora. Entonces ustedes pueden, ya sea ustedes pueden administrar su tiempo, lo pueden hacer en esa hora, pero siempre podamos hacerlo, ¿vale? Si no la pueden hacer, no se preocupen, yo también entiendo eso. Por Meet, sí, o sea, me voy a conectar tanto por Meet como por Twitch. Vamos a estar hablando, solo que por Meet no me van a poder ver como me miran ahorita, ¿ok? Sino que me van a ver en Twitch, ¿sí? Los usuarios que siempre es el mismo, ¿verdad? Sí, para las personas que hagan el certificado conmigo, el primer módulo, entonces sí es el mismo, ¿vale? Si no, no se preocupen, yo les voy a asignar uno a más tardar el día de, pues vamos a estar desglosando este segundo módulo y como les digo, la idea es divertirnos, que se nos pase estas 2 horas de clase de la manera más divertida. Preguntas hasta aquí. Preguntas. Hola. Claro. Ok, buena pregunta. Miren, los primeros módulos que, de hecho, yo mi proyecto en el segundo módulo, de hecho, yo dejo proyecto hasta en el tercer parcial, hasta en el tercer módulo. ¿Por qué? Porque ahí hacemos un CRUD como tal. Cuando entendemos un CRUD, yo se lo puedo explicar que es un CRUD, vamos a poder leer, podemos eliminar, actualizar y vamos a poder meter información en una base de datos, ¿okay? A través de la programación orientada a objetos. Pero acá, chicos, acá no es un proyecto como tal grande, sino que yo considero las prácticas para mí que es lo más importante.
¿Por qué? Porque es donde ustedes van a aprender a programar. Yo les voy a poner un proyecto, pero ese proyecto va a ser hasta el final aquí en JFX. ¿Por qué? Porque un proyecto vendría siendo, por ejemplo, que hagamos una interfaz gráfica. No sé si lo quiero picar, si lo hago ahora ese proyecto ahorita, porque no quiero picar realmente, pero sería bueno que lo vieran, ¿vale? De hecho, mañana se lo voy a mostrar, ¿ok? Para que ustedes tengan ese interés y vean lo que pueden hacer ustedes y hasta dónde puede llegar su creatividad, ¿ok? Pero en lo que me concierne a mí, yo siempre dejo de prioridad las prácticas. Y el proyecto al final, yo sí se le puedo dar un elemento, no, tiene un porcentaje para mí, pero y ese va en la evaluación final también, porque nosotros nos toca entregar un informe, ¿verdad? Y ese proyectito va incluido las prácticas y el proyecto, que son como 10 puntos. Así que les voy a desglosar también esa parte de ahí. ¿Por qué? Porque ustedes pueden finalizar, como les comenté, el día de mañana la plataforma y solo pueden estar conectándose a las clases, ¿verdad? Pero la práctica, ¿ok? La evaluación dentro de la evaluación está no solamente el 100% de la plataforma, sino que hay una evaluación que se hace también por fuera. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Porque mucha gente al final, quizás por tiempo o por otra razón o circunstancia que pues cada uno determina, pues acontece de que, acontece y pasa, voy a hacer un zoom por aquí para que entendamos esta parte de la evaluación, que por ejemplo solo llegaron a tener el 70%, ¿ok? De la plataforma. Estas personas no van a poder descargar un certificado, pero sí van a poder tener el certificado de Oracle. ¿Por qué? Perdón, de Info. ¿Por qué? Porque aprobaron el certificado. Lo que yo quiero es que, por eso es que quiero que lleguemos al 100% todos, ¿verdad? Para mí están reprobados en Oracle, pero para Info están aprobados, ¿verdad? Porque se pasa con un 70%. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? Los motivo, los incentivo y digo, bueno, terminé la plataforma, yo lo voy a pasar en mi informe, ¿verdad? Y a esto póngale que suma 10 puntos adicionales de esto, obviamente la plataforma más 10 puntos, ¿vale? Que involucran las prácticas, involucran las pruebas. Cristian, y si yo saqué 100 en la plataforma, o sea que tengo 110. No, sí tenemos 100%, obviamente, pero vamos a tener 100 de nota también. Es lo que les decía, que una vez llegué a un examen y le digo, bueno, yo me sentía tan confiado de ese examen que había estudiado demasiado y le dije a la ingeniera, si no me pone 500 en ese examen como nota final y solo me pone 100, le reclamo 400, le dije yo. Entonces se quedó riendo, vamos a ver, me dijo. Entonces, así quiero con ustedes, ¿vale? Que al final ustedes digan, bueno, ya tengo el 100%, ya tengo el certificado y con los 10 puntos de la práctica, perfecto, ¿vale? Entonces en eso nos vamos a enfocar, ¿vale? No es un proyecto, de hecho solo dejo proyectos en bases de datos porque ahí sí requiere, ¿verdad? Un proyecto, es que bases de datos, chicos, llévenlo. Recomiendo que lleven bases de datos también porque la programación va de la mano con bases de datos, ¿ok? ¿Por qué, Cristian? ¿Por qué me dice eso? Explíqueme, porfa. Porque nosotros, básicamente, al final en programación 3, y se lo doy como consejo, permítanme, chicos, que me emocione. Cuando me emociono, pues pasan cosas, suceden cosas. Entonces, les comento, miren, cuando nosotros programamos, sí o sí tenemos que conocer bases de datos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos un formulario, un registro, cualquier cosa que queramos que el usuario interactúe, ¿vale? Tenemos un botón de login, por ejemplo, y tenemos un botón de hacer algo, de enviar o hacer algo, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona esto, Cristian? Explícame, porfis. Bueno, simple. Nosotros, a través de este formulario, que es la parte visual, nosotros programamos para estos objetos, ¿sí o no? ¿Ok? Esos tres objetos nosotros le damos vida, ¿ok? A esta parte de acá le pasamos lo que se llaman eventos, ¿ok? Eventos que se dicen on click, por ejemplo. Ya lo vamos a programar. Eso más adelante para que vean lo caliente y lo bonito que se pone esto. Entonces, la idea es que todo esto, pues al momento de que le demos enviar, pues vaya a una base de datos. Y es por eso que así funciona todo en el mundo real. Ya sea en las redes sociales, ya sea cualquier plataforma, así funciona. Esta es la lógica que está detrás de todo eso. ¿Ok? Por eso es que hay tanta cosa que ustedes
aunque no crean, y es por eso que tienen que tener mucho cuidado de qué plataforma ingresan, de qué información ingresan también, muy importante eso. Entonces tengan mucho cuidado, chicos, mucho cuidado. Entonces, hay una base de datos, ¿ok? Hay una base de datos, ¿ok? Donde dentro de esa base de datos, uy, qué feo me salió eso, chicos. Donde dentro de esa base de datos existe o hay una tabla, ¿ok? Donde esa tabla va a alojar esta información. O sea, estos datos van a viajar a esta tabla de acá, ¿ok? Que está a su vez en una base de datos. Entonces es por eso que la gente puede hacer lo que puede hacer con su información, porque tiene acceso a esa base de datos. Entonces, nosotros hacemos esta parte y ya con base de datos complementamos esto. Entonces hacemos solo lo que se dice hoy en día un create. Vamos a poder crear información, vamos a poder leer esa información a través de las bases de datos, ¿verdad? O a través de alguna reportería o algunas cosas. Podemos hacer update, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, actualizamos una contraseña, actualizamos algo, y al final podemos delete, ¿verdad? Estas dos cosas se pueden hacer directamente ya en la base de datos. El usuario solamente puede hacer estas dos, ¿ok? Y ahí está la magia de la promoción. Eso es lo que pasa. Y esto, imagínense que es cualquier plataforma que ustedes vean, ya sea en una plataforma web, una plataforma empresarial, una plataforma móvil, ¿ok? Ahí está. La lógica es la misma. Todo tiene que estar conectado a una base de datos. Cristian, pero si no está conectado a una base de datos, entonces ¿qué es? Una página estática. Una plataforma estática en la cual solo se puede consultar información. No puede interactuar. Cuando ustedes interactúan, ¿ok? Entonces ya tiene que haber una base de datos detrás de ello. Entonces, eso es para otra clase, chicos. Si ustedes quieren llevar clase conmigo, este fin de semana los invito. Porque hablamos de todo y se pone candente y se pone bueno. ¿Por qué? Porque les doy cosas de la vida real. Como les digo, tengo 20 años apenas, 5 años de experiencia y graduado todavía. No son nuevas, chicos. Ya quisiera tener 20, lastimosamente. Pero bueno, entonces aquí quedémonos. Vamos a seguir platicando de esto. Como les dije, va a ser una clase muy interesante, muy bonita. Siempre vamos a hacerla bien dinámica y que nadie se vaya con dudas. Ok, esa es la idea. Así que, bueno, preguntas. ¿No hay más preguntas? No sé si vamos a abarcar todas las dudas y las consultas de todos. ¿Sí? Excelente. Entonces, Jonathan. ¿De qué certificado? Disculpe. Método, bases de datos. Ok, bueno, primeramente les voy a comentar, les voy a pasar un listado, ¿vale? Ese listado se lo voy a hacer llegar a más tardar mañana. No, hoy se lo voy a mandar. Ok, entonces, ¿qué consiste ese listado? Consiste en que ustedes se van a matricular, bueno, no se van a matricular, se van a inscribir, o es lo mismo, inscribir o matricular. Bueno, más que todo se van a anotar, pues, dejémoslo con que se van a anotar en esa sección que a ustedes les parece bien. ¿Por qué les digo esto? Porque no se completó una sección, entonces no digo, no te voy a asignar porque no se matricularon 20, pero por ejemplo, Infop requiere que haya mínimo 15 aprobados. Entonces imagínense que solo hay 20 y de esos 20 solo pasen 10, o si les interesa 5 personas. O sea, tanto para mí como para Infop, un fracaso. Entonces, por eso es que es muy importante que tengamos ese compromiso, ¿vale? Porque Infop al final está haciendo un gasto. De hecho, creo que tiene fondos públicos del gobierno. Entonces, prácticamente nosotros estamos costeando su mismo curso. Ustedes mismos están costando indirectamente este curso. Entonces, ahí está. Entonces, yo voy a mandar esa lista. Si ustedes anotan, si lo aperturan el fin de semana, se va a dar de 8 a 1. Pero obviamente hay como 2 para tener receso, creo. Sí, a las 12 terminamos, pero obviamente va a haber un tiempo de práctica también y se van a dar clases, obviamente, o se gestiona el tiempo, ¿verdad? Y es bien interesante para que esta hora de la de 1 a 2 sea tomada como de receso y obviamente para que ustedes puedan almorzar, ¿verdad? Entonces, y bonito también,
la clase de bases de datos creo que tenía muchas experiencias de vida, ya sea para gente que sea DBA, ¿verdad? DBA, ¿ok? Que son administradores de bases de datos. Entonces, deja ese gatito por ahí, por si se quieren meter, ¿verdad? Entonces, y pues obviamente sigan la trayectoria, ¿verdad? De Java Programming y de inteligencia artificial, ¿vale? Para que ustedes estén como más en sintonía de eso. Así que bueno, no sé si hay más preguntas, Claudia. A ver, si hay más preguntas por aquí. Ok, excelente. ¿Alguna otra pregunta más, Leonardo? Sí, le escucho. Claro, dígame. Perfectamente le puedo hacer. ¿Sí? Ujú. Claro que sí, no hay problema. Yo le comparto todo lo de Mac para que les pueda explicar también cómo se instala. De hecho, es más fácil Mac. La verdad es que lo único que no casi no entiendo es porque algunas cosas son complejas y otras cosas son fáciles. Entonces, pero Mac es un sistema muy bonito para que yo tengo una Mac que casi no utilizo porque me acostumbré a Windows. Entonces, pero sí, también se puede, no hay problema. No hay ningún problema. Creo que Jonathan por ahí tiene alguna pregunta. A ver, ajá, dígame. Ajá. Ajá, ok, ok. Ah, ok, muy bueno. Miren, muy buena pregunta. Miren, muy buena pregunta. No todos los instructores dan JavaFX, ok. Más que todo en el tercer módulo, porque es donde se mira ya a profundidad de eso. En este parcial, chicos, acá, básicamente, nosotros solo miramos una introducción a JavaFX acá en la sección 9. Ok, de hecho que por tiempo en la sección pasada no pudimos como concretar directamente esto. Pero JavaFX es muy lindo, chicos. La verdad que es la parte de mejora de Java Swing. Por ejemplo, si usted manejó Java Swing, entendió de que hay componentes, o sea, hay propiedades, componentes y el stage, que es la parte donde usted está jalando sus componentes. Es lo mismito, nada más y nada menos que por fuera. Con este se podría decir que es un plugin, ¿verdad? Es una herramienta que se acopla al IDE para poder darnos el entorno gráfico visual, ¿okay? Lo que el usuario va a ver. Entonces, nosotros básicamente estamos instanciando para objetos. ¿Por qué? Porque no sé si recuerdan el primer módulo, que nosotros instanciamos objetos al escenario. Lo mismo vamos a hacer con JavaFX. Nada más que en vez de poner muñequitos, en vez de poner objetos, ¿verdad? Como piedras, árboles y cosas así, ponemos cajas de texto, ponemos botones, ponemos menús, ponemos etc. Entonces es por eso que les enseñan eso al principio, para que lleven ese mismo concepto a este módulo. Y ese mismo es lo mismo. ¿Entendimos? Entonces aquí vamos a poderlo ver a grosso modo. Se lo voy a mostrar el día de mañana, ¿verdad? Para que ustedes les interese y pues puedan, ¿verdad? Ya en el tercer módulo tenerla. ¿Por qué? Porque solo sale una sección. En una sección no se aprende nada, solamente se mira que para qué sirve, las propiedades, vamos a crear un evento y así. ¿Okay? Vamos a darle vida a un botón, etc. Y básicamente cómo funciona JavaFX. ¿Por qué? Porque en el tercer módulo, si ustedes ya en el tercer módulo, por eso es que les digo que nos tenemos que poner las pilas, vamos a aprender esto. Yo quiero que ustedes tengan un proyectito como tal, que ustedes lo puedan replicar ese proyecto para cualquier cosa. Para una librería, para un centro asistencial, para la escuela, para la universidad, para lo que quieran. Entonces, ahí está. Vamos con Nelson y después con Leonel. Hola. Hola. Sí, no hay cupo. Así que miren, chicos, esas clases se van volando. Se van volando. Por eso estén pendientes el día de hoy y mañana tempranito,
a la lista que voy a mandar yo, a anotarse si les interesa llevar bases de datos los fines de semana. Si a ustedes les interesa llevar el módulo 1, pues se anotan en el módulo 1, si ustedes en el módulo 2, en el módulo 2 y así sucesivamente hasta el 3. Es que se los tengo que explicar, pero es que estamos en Java, chicos, sería mala onda traicionar a los de bases de datos, pero si ustedes quieren, podemos dedicarle mañana unos minutitos y les explico más a detalle eso, si ustedes quieren, ¿verdad? Porque es su tiempo, todo esto es su tiempo. Y entre más aprendan, pues obviamente más los hace competitivos ustedes. Mi recomendación es que lo aprendan. ¿Por qué? Porque yo soy una persona de que en donde estoy yo es un filtro para que ustedes puedan llegar a tener un trabajo bien, buen paga, ¿verdad? Llegar a tener, ¿verdad?, más conocimientos. Entonces, pues mi experiencia, pues que le sirva a otras personas más en su vida profesional, ¿verdad? No está de más eso. Yo no soy egoísta, yo siempre comparto todo. O sea, soy un libro abierto con todas las personas. Entonces, si ustedes quieren, pues ahí pueden anotarse y hacemos algo para que pueda haber una sección, ¿verdad? Yo los motivo, chicos. Si ustedes tienen tiempo, si ustedes respiran, tienen la oportunidad, tienen los recursos que no tiene otra persona, aprovechenlos. Y no hay nada más bonito que invertir en la educación, en el conocimiento, en el tiempo. Creo que es el tiempo mejor invertido que pueda haber. Así que eso es lo que le puedo decir. Hola, dígame. Ah, ok, excelente, super cool. Ajá, ok, ok, excelente. Correcto, así es. Ok, entiendo. Ujú. Claro que sí. Claro que sí, no se preocupen. Eso lo vamos a ver en las últimas semanas, chicos. ¿Por qué? Porque básicamente es una introducción, como les digo. Nosotros vamos a enfocar en o sea, no quiero que perdamos el hilo, ¿ok? Ok, no quiero que perdamos el suelo tampoco. Este segundo módulo se hizo para fortalecer las cosas que no se entendieron o no se dieron a entender muy bien en el primer módulo. Este es el módulo completo. Porque como les digo, en el primer módulo se enfocó en la parte del diseño, en la parte de entender un objeto y ya, pero no se programó como tal. Entonces aquí sí vamos a programar como tal. Entonces ya entendiendo, no queramos volar y sin antes combinar. Entonces para hacer un CRUD yo tengo que entender qué son las clases, métodos, objetos, tengo que entender qué es un evento, cómo funcionan los eventos, porque cuando empecemos a programar entendemos que es un evento. Entendemos de que un ID, por ejemplo, de que cada objeto tiene un ID y a través de ese ID lo vamos a mandar a llamar. Entonces, eso. Entonces, siempre y cuando, pues, nos dé tiempo, obviamente, ¿no? Al final, el tercer módulo, sí, ahí podemos decir, programemos un proyecto que contenga todo esto, ¿ok? Porque aunque no crean, esto de JavaFX, si lo aplicamos a una manera rápida, puede que al final, en vez de gustarle, porque no le van a entender. Entonces yo prefiero mejor que en este segundo módulo entendamos, así como al principio, todo el esquema, para qué sirve, los componentes, programemos algo sencillo, para que ya cuando entremos al tercer módulo, ¡pum!, un CRUD completo. Un proyecto completo que te va a quedar para tu vida. Y te va a decir, ya lo entendí. ¿Por qué? Porque yo te puedo hacer un CRUD y esto dónde salió, y por qué, sí, por qué no. Usted sepa que si yo ingresé un método es porque sabía que iba a ser ese método, sabía que iba a ser ese evento, sabía que de qué depende qué. Entonces, esa es la idea. Esa es la idea para que todos entendamos y pues al final podamos hacer esto.
No se preocupen, mañana vamos a abrir JavaFX para que tengan un poquito y cómo se instala también. Eso lo vamos a hacer ya cuando estemos cerca aquí. Ok, no se preocupen por eso. ¿Alguna otra pregunta más? Por cierto, si ustedes quieren llevar bases de datos, los recomiendo. ¿Por qué? Porque ustedes van a programar con los que llevan el 2 y el 3, les van a abrir una cuenta que se llama Apex. Oracle Apex. Esta es una gran herramienta, chicos. Yo di una auditoría, me gané en pandemia un proyecto de Apex para un banco de Costa Rica y están capacitando los ellos en Apex, en varios módulos. Y afortunadamente yo tenía el conocimiento y lo impartí. Entonces, a todo esto, ¿qué quiere decir? Que muchas empresas están optando por Apex, aunque es de paga para algunas empresas, para otros de gratis. ¿Por qué? Porque incluye ya la aplicación y la base de datos como tal integrada. Está en la nube todo eso. Entonces, usted no se tiene que preocupar por nada, porque ya está todo. Y es una gran herramienta, les va a encantar bastante. Entonces, van a aprender a programar, ¿verdad? En Oracle Application Express, que es Apex. Y obviamente Oracle Developer Data Modeler para las bases de datos. ¿Okay? En el segundo módulo yo enseño, por ejemplo, otras gestores de bases de datos, por ejemplo MySQL, MySQL Workspace, Microsoft SQL, y les enseño a hacer consultas también. ¿Okay? Desde las bases, por ejemplo, cómo hacer, por ejemplo, la DML, DDL y TCL, que son los más importantes. Lenguaje de modelado de datos, lenguaje de definición de datos y lenguaje transaccional, que son las select. Entonces, aquí aprendemos en doble vía, tanto para la parte del diseño como la parte de la consulta. Esto es en ambas vías. Okay, nosotros podemos programar una base de datos en ambas vías, tanto la parte del diseño como la parte de las consultas, que son estas. Eso es lo que se enseña en bases de datos. Así que latinoito. Así que, ya que pases. Ya conmigo, cerramos.